Bien, vamos a continuar entonces. Y yo tengo, en el formato de investigación individual, yo tengo un apartado que dice resultados. ¿Qué es lo que vamos a colocar nosotros? Vamos a colocar la palabrita observaciones y aquí usted va a colocar, va a describir lo que usted observó, todo lo que usted observó. Va a ser una descripción bien detallada, va a ser, estos son los datos cualitativos. Cualitativos quiere decir cualidades del experimento, ¿no? De lo que pasó. En este caso se puede observar cuál creció más, cuál creció menos, qué color tiene el abono, qué color tiene el tallo que estaba creciendo, en este caso el ajo, qué color tuvo un día de la toma de muestras, qué color tuvo a los 2 días, etcétera. Aquí simplemente usted describe, no da un juicio de valor todavía, no dice es más efectivo tal abono que este otro, nada. Simplemente describe. Vamos entonces a leer un poco. Borro esta parte y en resultados lo que viene primerito entonces son las observaciones, que en otras palabras son los datos cualitativos, de cualidades. ¿De acuerdo? En este caso, yo puse aquí algún ejemplo, siguiendo con nuestro ejemplo, ¿no? La planta germinó a los 30 días de siembra. A partir de allí empezó el desarrollo del tallo. La planta de A. sativum, ya sabemos que es del ajo, al primer día de la toma de los datos tenía un brote de tallo que salía del bulbo, algo carnoso. Puse algo carnoso porque en ese entonces pues estaba todavía tratando de hacerse literalmente ya el bulbo carnoso, en que consiste el ajo, ¿no? El cual era fino y de color verde claro, lo que indicaba que no estaba maduro. Esto fue evidente con los 3 tipos de abono utilizado. Entonces yo aquí digo que yo observé relativamente casi lo mismo cuando empezó a brotar este tallo. Se aprecia que A. sativum, tratada con el abono A, tuvo una longitud de tallo mayor. Las plantas tratadas con el abono B presentaron tamaños menores en comparación con las tratadas con el abono A. Aquí no estoy dando un juicio de valor, simplemente estoy diciendo que yo observé que con el abono A la longitud del tallo era mayor en comparación con la longitud del tallo B. Y esto lo puedo hacer simplemente observando, haciendo observación directa, es decir, uno es más largo y el otro es menos. Entonces, eso es lo que digo aquí. Nunca estoy mencionando que el abono A es mejor todavía. Nada de eso todavía. Continúo. Las plantas tratadas con el abono C presentan una variación, es decir, que se observan algunas plantas con longitud de tallo parecidas a las del grupo A, es decir, aquí podríamos colocarle un es decir, tallos más grandes, ¿no? O más largos. Y otros con una longitud menor. Es decir, aquí yo tengo una variación entre largos y cortos. Bien, luego me dice que el abono A tenía un color negro, esto debido a que está compuesto por... Esto solo es un ejemplo, ¿no? Y aquí puedo poner de qué estaba compuesto este abono, por qué tiene esta coloración negra. Obviamente esto al principio, al preparar la mezcla, ¿no? Que se observó. Y el abono B presenta un color café, el abono C, ¿qué color presenta? Todo lo que usted observó, ¿sí? Tal vez tenía pequeñas partículas de, qué sé yo, de fruta, de restos orgánicos que aún no se descomponían, no sé. Simplemente es observación, ¿sí? Observamos detalladamente.
Y lo mismo con el abono C, entre otras cosas, ¿no? Esto solo es un ejemplo de lo que usted podría colocar. Puede usted escribir lo que observó, lo que pasó, es decir, a los 5 días, pues la planta creció un poquito más y el color del tallo, pues ya cambió. El color de las hojas, pues cambió a los tantos días. ¿De acuerdo? Entonces, es simplemente la observación directa que usted realizó a su experimento. Bien, yo le he traído los datos que tenía en el Excel, que con los que trabajamos, le he traído acá. Este es el formato que debemos utilizar para colocar las tablas, colocar un título, colocar el enunciado de la tabla. En este caso sería tabla 1. Obviamente, si yo no tengo arriba otra tabla, pues sería tabla 1. Nótese que está en negrilla y cursiva. El título de la tabla, en este caso, en cursiva. Ya no utilizamos negrilla. Y el título me dice, el título tiene que ser muy claro. En este caso, ¿qué tengo en la tabla yo? Pues tengo las frecuencias de A sativum tratadas con el abono A. ¿Sí? Entonces, las otras serían con el abono B, con el abono C. Obviamente esto de ABC, habíamos dicho que depende del nombre del abono, ¿no? Solo pusimos como ejemplo. ¿Qué más podemos apreciar aquí? Que no tiene bordes y en el interior tampoco tiene bordes. Los únicos bordes es uno en el superior, en el título de cada una de las columnas y al final, un borde inferior. Pero izquierda o derecha pues no tiene bordes. Este es el formato de APA. Y por último se puede apreciar una pequeña nota que dice autoría del investigador. En este caso, como usted la realizó, como son sus datos, pues la tabla procede a ser de su autoría. Luego de eso yo tengo la figura 1. En este caso, tengo mi tabla, ¿cierto? Ya procesada y paso a la figura 1. Lo mismo aquí, en negrita, cursiva, y el título, en este caso, de mi figura va a ser frecuencias acumuladas y crecimiento en milímetros de A sativum tratadas con el abono A. Eso es lo que yo tengo. Tengo el crecimiento, y tengo las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí es entonces frecuencias absolutas acumuladas. Luego, tengo la gráfica que hice, tal cual, esto ya se indicó cómo realizar. Y aquí viene en todo caso la interpretación. ¿Qué coloco en la interpretación? Pilas de aquí. En el gráfico este es un ejemplo de cómo se puede interpretar. Obviamente cada persona va a tener su manera de interpretar. Mientras siga el sentido de los datos o lo que indican los datos, pues no habría mayor inconveniente. Entonces me dice, en el gráfico se puede apreciar las frecuencias acumuladas de los datos y el crecimiento de A sativum. Esto permite conocer los porcentajes o proporciones. Ojo, fíjese que aquí yo estoy diciendo, ¿qué me permite este gráfico? ¿Por qué yo le puse ahí? O solo le puse de adorno, no, sino que me permite conocer los porcentajes o proporciones de plantas y los milímetros que crecieron. O sea, tiene un porqué. Yo no es que puse de gana y simplemente porque quise, ¿no? Bien. Luego, es así que el 3% de Asativum crecieron 29 milímetros o menos. Como estamos hablando aquí de las frecuencias
acumuladas, siempre yo voy a colocar este o menos. ¿Por qué? Porque en este 3%, pues yo tengo los que crecieron 29 y todos los que van para abajo, porque de eso se trata la frecuencia acumulada, ¿no? Yo sigo acumulando los datos, por lo tanto, cuando llega al 50, todos los de 50 para abajo, pues van a tener un valor, ¿sí? Ese es el punto. ¿Cómo medimos esta parte de aquí? Simplemente yo utilizo una regla. Sin embargo, igual aquí ya están los datos. Yo por eso le dije que pongamos estos datitos de aquí como para guía, ¿no? Entonces, mire. Listo, ahí sería más o menos 3%. Mis frecuencias absolutas, lo que me representa simplemente son los porcentajes, ¿sí? Por eso la importancia de obtener estas frecuencias absolutas acumuladas, porque yo puedo partir de proporciones y puedo hablar de porcentajes. De otra manera, pues no podría hablar de porcentaje. Entonces, es así que el 3%, lo que tenemos ahí, crecieron 29 milímetros o menos. El 3%, que es una cantidad muy, muy, muy pequeña, me dice que creció 29 hasta la toma, hasta que se tomó, ¿cierto? Entonces yo diría que hay unos 2 o 3, ya dependiendo, pero el 3% es algo muy pequeño comparado con todo el 97 que me falta ver qué pasó. Bien, yo sigo y señalo este 23% de Asativum crecieron 39 milímetros o menos. Entonces me voy a este punto y me sale 23. Aquí está de 20 en 20, ¿no? 0, 10, 20, 30, 40. Entonces, mucho cuidado con cómo va estas medidas. Y me dice que crecieron 39 milímetros o menos. ¿Por qué 39? Porque X, en mi eje X, yo tengo el crecimiento del tallo en milímetros, ¿sí? Por lo tanto, aquí dice que 39 milímetros crecieron aproximadamente un 23% de plantas, ¿no? Continuemos. Menciona que así también se deduce que el 50% de Asativum crecieron. Aquí pueden utilizar el conector así también, o si no el... bueno, usted ve qué tipo de conector convendría utilizar en este caso. Puede ser en este modo también. Bueno, depende de la redacción. Y nos dice así también, se deduce que el 50% de Asativum crecieron 60 milímetros o menos. Ya, y aquí si yo quiero, pues sigo analizando el 75, pero aquí ya por deducción, porque aquí tengo el valor de 78. Entonces, para yo medir el 75, necesito hacer una especie de recta aquí y más o menos calcular cuánto es. Tengo aquí que me da 78, por lo tanto el 75 va a estar por aquí, diría yo. Así sería, eso, ahí sí. Y por lo tanto, ya no sería 79, sino que sería un 75 más o menos, algo así. Entonces, yo hago esta recta, pues y puedo deducir cuál es el porcentaje y cuánto crecieron, ¿no?
Bien, pasemos entonces. Luego yo tengo mi siguiente tabla en este caso. Bien, en esta tabla nos falta modificarle, nos falta darle el formato, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a copiarme esta partecita del título para no volver a escribir y ganar un poco de tiempo. Entonces, le voy a colocar el título. Sin embargo, esta ya sería nuestra tabla 2, si ese fuera el orden. Y aquí sería abono B, ¿sí? Sigamos dándole el formato. Voy a seleccionar todo, voy a darle aquí y me voy aquí, en este cuadradito con líneas y bordes. Despliego y en este caso voy a quitar todos los bordes. Listo. Selecciono nuevamente y se acuerda que teníamos en el inferior y en el superior, pero también teníamos aquí. Entonces yo simplemente marco donde yo quiero mi borde y le pongo el superior, ya tengo. Pues voy a ponerle borde inferior y listo. Aquí pues rellenamos frecuencia relativa acumulada y le podemos dar un orden para que sea mucho mejor. Esto ya, bueno, va a depender y ya es un tanto estético, ¿no? Ya depende de cada uno. Y luego señalamos aquí mismo y le damos a centrar. Yo también quiero que se me centren, si bien es cierto aquí se me centró la tabla más que los datos, yo quiero que se me centren los datos. En este caso yo me voy a presentación, sigue seleccionando mi tabla, ¿no? Ahí sí me voy a presentación y le doy aquí, ¿sí? En este cuadrito de presentación. Y como puede observar, pues los datos ya se me colocaron en el centro. Algo más que me falta aquí en esta tabla 2, pues la nota. No se olvide de la nota, que sería autoría del investigador. Si hay algo que añadir o explicar en el gráfico, pues simplemente lo puede colocar en esta nota. Bien, vamos entonces al gráfico. Esta ya sería, tenemos el grupo B, sigo bajando y aquí tendría la figura. Voy a copiar de igual manera esta parte, solo para agilitar la cosa. Control C. Le pegamos y esta sería nuestra figura 2. ¿Qué me indica esta figura? Pues el abono B. Ya de aquí como que sería un poquito repetitivo. En este caso usted coloca nota y lo mismo, ¿no? Autoría del investigador.
y procedemos entonces a interpretar este gráfico. Y se coloca lo siguiente, en este caso ya no sería gráfico, sino sería figura. ¿Sí? Lo llamaremos figura. En la figura se observa que el 20% de plantas Asativum crecieron alrededor de 18 milímetros. Es lo que tenemos en nuestra gráfica. Luego, 18 milímetros o menos, ¿no? Es decir, puede estar el límite superior, va a ser 18, y puede que esté una de 17, de 16, de 15, de 14, de 13, y pues todas estas van a entrar en este 20%. ¿De acuerdo? Por algo agrupamos nuestros datos. Luego, incluso si no se hubiera agrupado, simplemente ya supiéramos el porcentaje. ¿De acuerdo? Luego dice, se deduce que el 50% de plantas Asativum creció 26 milímetros o menos y el 75% de plantas Asativum creció 41 milímetros o menos. ¿Dónde está eso? Pues en la gráfica. El 50% no lo tenemos, por eso aquí colocamos que se deduce, es decir, nosotros a través de la gráfica pues podemos decir que el 50% creció 26 milímetros. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos a la gráfica, ubicamos el 50 que me va a dar por aquí, y de aquí abajo ese va a ser mi punto de 50%. Aquí tengo, miren, el 48, entonces yo le subo un poquito más y sería mi 50. Igual 25 yo tengo aquí, pero le subo un poquito más y digamos será 26. Por eso estamos mencionando el deduce. Sí, si bien es cierto, el valor no está como 50, pero yo puedo deducir tranquilamente haciendo esto y viendo la tablita. Continuamos. Esto va a ser de igual manera para el gráfico C. Va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser lo mismo. Ahora, aquí tenemos el análisis de resultados, que creo que también tienen un apartado ahí, y si no, pues lo colocan, no hay inconveniente, va en resultados igual. Y me dice, tomando como referencia el valor de 50%, ¿qué me está diciendo aquí? Que yo voy a tomar este valor de 50, no voy a tomar ni el 25 ni el 75, sino para tratar de hacer una comparativa, digámoslo así, objetiva, yo voy a tomar el valor de 50, ¿sí? Ojo, y dése cuenta que yo aquí estoy explicando todo lo que estoy haciendo, del por qué coloco esto, por qué coloco este otro, ¿sí? Tomando como referencia el valor del 50% de los datos de cada abono, se estima que el 50% de plantas tratadas con el abono A alcanzaron los 60 milímetros. Obviamente para esto yo me voy a gráfico y simplemente veo, dice 50%, 60 milímetros. Vamos a ver si es cierto. Me voy a mi gráfico 1. Este es el gráfico A. Veamos si es cierto. 50, ¿dónde está? Tengo el punto que dice 47, entonces yo diría que va por aquí. Y bajamos y va por aquí. Pues tengo el 59 y uno más, 60. Por algo estamos deduciendo. Si bien es cierto, aquí me da el valor de 47, que significaría 47%, yo estoy buscando el 50. Entonces el 50 me da un poquito más allá. Y así formo mi deducción. ¿Sí? Pilas con eso, chicos. Entonces comprobamos que efectivamente los datos pues fueron basados y tomados desde la gráfica para yo poder analizar. No es que yo dije y me inventé 50 vale esto y no nada, sino que yo vi mi gráfica y deduje
a través de hacer esta relación, ¿no? Entonces, decía que el 50% de plantas tratadas con el abono A alcanzaron 60 milímetros o menos. Por otra parte, las plantas tratadas con el abono B alcanzaron 26 milímetros. Vamos a ver si esto es cierto. 26 milímetros, es decir, el 50 tratadas con el abono B alcanzó el 26 milímetros. ¿Sí? Ojo que seguimos en el 50, o sea, no hemos cambiado de cifras. Para poder comparar, pues seguimos en el 50. Entonces, abono A, 50%, 60 milímetros. Abono B, 50%, 26 milímetros o menos. Y las plantas tratadas con el abono C alcanzaron como no le hice, no sé cuánto sería, pero en todo caso yo les puse 30 milímetros o menos. Punto. Es así. Aquí viene la razón del por qué y lo que yo, digamos que deduzco y ya establezco como una posible respuesta, ¿no? Algo que responde mi pregunta de cuál es más efectivo, pero todavía nada. Vamos a ver qué dice. Es así que los porcentajes tomados indican un mayor crecimiento del tallo en asativo cuando fueron tratados con el abono A. Repito esta parte. Es así, aquí viene lo que yo entiendo, mi reflexión. Es así que los porcentajes tomados indican un mayor crecimiento del tallo en Asativum cuando fueron tratadas con el abono A. Eso no representa ese 50%, evidenciando que las plantas con el abono B presentan el menor crecimiento del tallo en Asativum. ¿Sí? Entonces, puse el mayor y puse el menor. En todo caso, usted puede poner el C, pues que estaría en un rango intermedio entre estos dos. ¿Sí? Y aquí viene otra cuestión. Continuando con la misma redacción, dice, ahora bien, se aprecian las diferencias, pero esto, aquí viene con tilde, pero esto es suficiente para poder decir qué abono es. Yo aquí le pondría la pregunta, ¿qué abono es más eficiente que el otro? Acuérdense que esa era nuestra cuestión, o ese era el cuestionamiento del agricultor, ¿no es cierto? ¿Qué abono es más eficiente que el otro? Este cuestionamiento se analiza mediante un contraste de hipótesis, el cual se realizó ocupando una prueba T-de-Student o ANOVA. Este es nuestro siguiente paso. Una prueba T o una ANOVA, dependiendo nuestro caso. ¿Sí? Y aquí sí nos va a dar, y aquí sí vamos a comprobar nuestras dos hipótesis que postulamos. Nos quedamos con la alternativa o con la nula. Todo esto va a depender del test que realicemos. Entonces, resumiendo rápidamente, hemos visto el apartado de resultados, las observaciones, es decir, los datos cualitativos, cualidades, que nosotros observamos mediante observación directa. Están aquí. Hemos visto cómo colocar o darle formato a las tablas. Este es el formato APA que nosotros vamos a manejar y como pueden ver, los dos títulos pues tienen cursiva, pero solo tabla 1 tiene negrilla. Lo mismo con los bordes, ya vimos en dónde cambiar los bordes y al final pues la nota que me dice que es de su autoría, ¿no? Cómo colocar las figuras. Este va a ser igualmente el mismo formato que vamos a utilizar a partir de aquí. Les recomiendo que ya vayan, si es que ya le van pasando Word, pues ya vayan haciéndole el formato para que no se olvide. Y aquí no nos olvidemos que nos falta la nota. ¿Qué iba en la nota? Pues que autoría del investigador. Luego, tenemos la interpretación. Esto no es análisis todavía, simplemente es una interpretación de nuestra gráfica, pero que son nuestros resultados a la final. Tenemos nuestro segundo grupo.
Tenemos la interpretación y lo mismo tendríamos que hacer con el grupo C que se dijo. Luego si viene el análisis de resultados y aquí sí podemos hacer una especie de comparativa más directa. Aquí en este caso utilizamos el 50%. Es mejor utilizar este 50%, ¿sí? Que es la mitad. Y aquí, a partir de aquí, pues se puede ver alguna diferencia o no. Sin embargo, todavía no sabemos, como el cuestionamiento que puse acá abajo, el cual usted debería ponerse para ir a la comprobación de hipótesis. Eso en lo que concierne a interpretación y una parte del análisis de resultados, puesto que cuando tengamos o cuando comprobemos nuestra hipótesis, continuaremos con el análisis de resultados y ahí sí nos llevará a las conclusiones.